Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. Entramos al orfanato una tarde nublada, sin ninguna intención de hacer algo serio. Solo queríamos mirar por dentro porque siempre nos llamaba la atención cómo se veía desde afuera, un edificio largo, con muros descarapelados y ventanas sin vidrio. Había estado clausurado por más de una década, según decían los vecinos. Decidimos meternos por una puerta trasera que tenía la chapa rota. Al entrar, el aire olía a polvo viejo, a madera húmeda y a ropa abandonada. El pasillo principal era estrecho y tenía dibujos infantiles en las paredes, hechos con crayones que ya casi no se distinguían. Algunos parecían figuras humanas, otros solo garabatos. Caminamos en silencio, escuchando cómo crujían las tablas del piso bajo nuestros pasos. El comedor infantil estaba al fondo. Era un cuarto amplio, con varias mesitas bajas hechas para niños pequeños. Al verlas, me dio esa sensación rara de que algo que debería estar lleno de vida se había quedado detenido en el tiempo. Todavía había platos de plástico descoloridos en un rincón, apilados como si hubieran esperado a que alguien regresara a usarlos. Las ventanas estaban cubiertas con tablones y eso hacía que la luz que entraba fuera muy tenue. Todo parecía suspendido en una especie de tranquilidad incómoda. Franco, que era el que siempre cargaba la ouija en su mochila, la sacó sin decir nada. Yo pensé que solo quería presumirla, pero la puso en una de las mesas y se sentó. Matías y yo lo imitamos sin pensarlo demasiado. No había viento ni corrientes de aire. Todo estaba quieto. Franco colocó el vaso en el centro del tablero y apoyamos los dedos encima. Lo hicimos casi por rutina, como si no creyéramos que fuera a pasar algo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Matías con un tono más curioso que serio. Al principio, nada se movió. Se escuchó un golpe débil en algún lugar del techo, pero lo ignoramos. De repente, el vaso tembló un poco, apenas perceptible, y comenzó a deslizarse muy despacio hacia una letra. Luego hacia otra. No formaba ninguna palabra. Solo letras sueltas. El movimiento era tan lento que parecía que dudara, como si no estuviera seguro de lo que quería escribir. Seguimos mirando sin atrevernos a hablar. Yo me inclinaba un poco hacia el tablero tratando de entender si Franco estaba haciendo trampa, pero sus manos estaban relajadas. Matías también parecía concentrado. El vaso se quedó quieto un segundo y luego, con un movimiento más firme, escribió una frase clara: «Aún esperamos». Esa frase cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. No esperábamos algo así. No preguntamos quiénes eran ni qué esperaban. Nos miramos entre nosotros intentando entender qué había querido decir esa respuesta tan directa en un lugar como ese. El orfanato llevaba años abandonado. ¿Qué podía estar esperando algo ahí? Decidimos seguir haciendo preguntas porque ninguno quería admitir en voz alta que ya estaba incómodo. Matías preguntó si había adultos presentes. El vaso no se movió. Lo intentó de nuevo, preguntando directamente si había algún cuidador. Nada. Era como si el tablero se negara a contestar cualquier cosa que tuviera que ver con gente adulta. La ouija no reaccionaba cuando las preguntas apuntaban hacia figuras mayores. En cambio, cuando Franco preguntó cuántos niños había ahí, el vaso se movió de inmediato, como si hubiera estado esperando justamente esa pregunta. El vaso fue hacia una esquina del tablero y golpeó suavemente el borde. Después se movió hacia otra esquina y volvió a golpear. Y así comenzó a contar. 1, 2, 3. Cada golpe era claro. No había titubeos. Era un conteo preciso que hacía que el ambiente se volviera cada vez más pesado. Franco tragó saliva. Yo sentí un hormigueo en la espalda cuando los golpes siguieron pasando de 10, de 15, de 20. Era evidente que el número que marcaba estaba subiendo más de lo que debería. Habíamos pasado por los dormitorios al entrar y no había tantas camas. Ni de cerca. El vaso siguió golpeando los bordes sin detenerse. Cada golpe era un número más.
26, 27, 28. Matías retiró los dedos, respirando hondo como si hubiera aguantado la respiración sin darse cuenta. Yo hice lo mismo. El vaso se detuvo justo después, como si supiera que ya no queríamos continuar. La mesa parecía temblar aunque mis ojos no registraban movimiento real. Solo esa sensación incómoda que te dice que algo en el ambiente cambió sin explicación. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Franco agarró la tabla con torpeza, la dobló en dos aunque no estaba hecha para eso y la metió de vuelta en su mochila. No queríamos decir nada. No queríamos admitir que habíamos entendido lo que el conteo implicaba. No había forma de que hubiera tantos niños ahí, no con las camas vacías, no con el edificio clausurado desde hacía tantos años. Salimos del comedor en fila, sin voltear a ver las mesas, sin mirar los dibujos en las paredes. La luz se sentía más tenue que antes aunque afuera todavía no oscurecía del todo. En el pasillo, Matías dijo en voz baja que el conteo no podía ser real, que solo había sido casualidad. Pero su voz temblaba. Yo sabía que él también sintió el momento exacto en que el conteo pasó el número de camas que habíamos visto. Esas camas seguían ahí, oxidadas, alineadas, contables. No había lugar para más. El vaso marcó un número mayor porque no estaba contando camas. Estaba contando otra cosa. Y pensar en eso me hizo apurar el paso hacia la salida. Cuando atravesamos la puerta rota y salimos a la calle, sentí el aire más frío. No hablamos durante varios minutos. Caminamos alejándonos del edificio sin mirar atrás. Yo llevaba la sensación de que no habíamos debido entrar. Que algo del lugar había reaccionado a nuestra presencia de una manera que no esperábamos. No era una película. No era un susto exagerado. Era una respuesta simple y directa, aún esperamos. ¿Esperaban qué? ¿A quién? ¿Por qué seguir contando niños en un edificio vacío? Esa noche no pude concentrarme en nada. Cerraba los ojos y veía el vaso golpeando la esquina del tablero una y otra vez, sumando números que no correspondían a ninguna lógica. Mis manos todavía sentían la presión leve sobre el vidrio mientras se movía como si alguien más lo guiara. Al día siguiente, Franco dijo que había tirado la ouija a la basura de la esquina. No preguntamos más. No queríamos saber si alguien la había encontrado después. Un par de semanas más tarde, pasamos frente al orfanato cuando íbamos hacia el centro. Matías dijo que a veces veía sombras moverse detrás de las ventanas tapiadas, pero no sabía si era su cabeza jugándole trucos. Yo no quise mirar demasiado. Solo alcancé a notar que las cortinas que quedaban dentro estaban movidas, aunque no había viento suficiente para eso. Decidimos cambiar de ruta por si acaso. Nunca volvimos a entrar. Nunca supimos qué significaban exactamente las respuestas de la ouija. Pero sé que el tablero no inventó el conteo. Sé que no fue un juego. Y sé que el orfanato llevaba años vacío, pero algo dentro seguía respondiendo como si no hubiera pasado el tiempo. Desde entonces, cada vez que escucho la palabra esperamos, se me enciende ese recuerdo incómodo del comedor infantil, del plástico en las ventanas y del sonido del vaso golpeando la esquina como si contara presencia tras presencia en un lugar donde ya no debería haber nadie. Entramos al orfanato un sábado por la tarde, sin ningún plan más allá de mirar el lugar y salirnos rápido. No había intención de hacer nada raro. El edificio estaba en las afueras de Córdoba, rodeado de pasto alto y árboles viejos. Desde afuera ya se notaba que llevaba años cerrado. Ventanas rotas, rejas oxidadas, pintura descarapelada. La puerta principal estaba forzada, como si alguien hubiera entrado antes. Eso nos dio confianza. Pensamos que no sería nada distinto a otros lugares abandonados que ya habíamos visto. Adentro el aire estaba quieto. No había olor fuerte ni nada así, solo ese silencio raro que tienen los lugares grandes cuando están vacíos. Caminamos por un pasillo largo con habitaciones a los costados. Eran cuartos chicos, con camas pequeñas alineadas contra las paredes. Algunas todavía tenían colchones viejos.
En varias paredes había dibujos infantiles, hechos con crayones de colores ya apagados. Casas, soles, personas tomadas de la mano. Nadie dijo nada, pero a todos nos incomodó ver eso intacto, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Llegamos al comedor. Era un salón amplio con mesas bajas y sillas pequeñas. En una esquina había un pizarrón con restos de palabras borradas. Ese lugar se sentía distinto, más cargado, aunque no sabría explicar por qué. Nos sentamos un momento para descansar. Fue ahí cuando uno de nosotros sacó la ouija de la mochila. No era algo planeado. Simplemente la llevaba siempre, por costumbre. Nadie se opuso. Tampoco nadie se entusiasmó. Fue más una decisión silenciosa. Colocamos el tablero sobre una de las mesas infantiles. Nos sentamos alrededor. Éramos 3. Apoyamos apenas los dedos sobre el vaso, sin apretar. Nadie se rió. Nadie hizo chistes. Preguntamos lo básico, casi sin ganas. Si había alguien ahí. Al principio no pasó nada. El vaso se quedó quieto. Pensamos en levantar todo y seguir recorriendo, pero de a poco empezó a moverse. No rápido. Muy despacio. Tan lento que parecía que se iba a detener en cualquier momento. Empezó a marcar letras sueltas. No formaban palabras. Iba de una a otra como si dudara. Mirábamos el tablero, después nos mirábamos entre nosotros, esperando que alguno confesara que estaba moviendo el vaso. Nadie lo hizo. Seguimos preguntando si alguien quería comunicarse. El vaso se detuvo un segundo y después escribió algo claro, sin vueltas. Aún esperamos. Nadie habló. Esa frase no tenía nada raro por sí sola, pero en ese lugar se sintió pesada. No parecía una respuesta improvisada. Intentamos hacer preguntas más específicas. Preguntamos quién estaba ahí. El vaso no se movió. Preguntamos si era alguien que trabajó en el orfanato. Nada. Preguntamos si era algún adulto. Silencio total. El vaso quedó inmóvil. Probamos cambiar la forma de preguntar, pero cada vez que la pregunta apuntaba a un adulto, no había respuesta. No se movía ni un milímetro. Empezó a incomodarnos esa selectividad, como si algo eligiera cuándo contestar y cuándo no. Uno de nosotros preguntó si había niños ahí. El vaso se movió de inmediato. No lento como antes. Con decisión. Fue directo a una esquina del tablero y la golpeó una vez. Después fue a otra esquina y la golpeó otra vez. Así siguió, marcando de a uno. Contando. 1, 2, 3. Golpe tras golpe. Cada número era un movimiento claro. No había dudas. No se equivocaba. Seguía un ritmo constante, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Nos mirábamos sin hablar. Nadie quería interrumpir. El conteo siguió. Pasó los 10, los 15. Empezamos a sentir un nudo en el estómago. En nuestra cabeza ya sabíamos cuántas camas habíamos visto. No eran tantas. El vaso siguió. 20. 25. 30. Cada golpe sonaba seco sobre la madera de la mesa. El sonido era real, físico. No era algo imaginado. Era el vaso chocando contra el borde del tablero. Cuando pasó el número de camas que recordábamos, uno de nosotros retiró los dedos. El vaso se detuvo en seco. Nadie quiso seguir. Guardamos todo rápido. Nadie sugirió terminar la sesión de forma correcta. Solo queríamos salir de ahí. Nos levantamos y caminamos hacia la salida sin mirar atrás. El lugar parecía más grande ahora. El pasillo se sentía más largo. Las habitaciones se veían más oscuras, aunque la luz era la misma. Afuera respiramos aliviados. No hablamos durante un buen rato. Caminamos hasta el auto y recién ahí uno dijo que había contado las camas antes de entrar al comedor. Eran 22. El vaso había pasado los 30. Nadie quiso hacer cuentas exactas.
Tampoco quisimos buscar información del lugar ese día. Cada uno se fue a su casa con la sensación de haber cruzado algo que no entendíamos del todo. Días después, uno de nosotros buscó datos del orfanato. No era fácil. Había poca información. El lugar había cerrado de golpe a principios de los años 90. No se explicaban las razones con claridad. En un foro viejo encontró un comentario de alguien que decía haber vivido ahí de niño. Hablaba de hacinamiento, de falta de registros, de chicos que entraban y salían sin que quedara constancia. Decía que muchos esperaban ser adoptados durante años. Algunos nunca lo lograron. Cuando leímos eso, nadie comentó nada. No hacía falta. La frase que había escrito la Ouija volvió a nuestra cabeza. Aún esperamos. No hablaba de muerte. No hablaba de nada espectacular. Hablaba de algo mucho más simple y más triste. Desde ese día, ninguno volvió a usar la Ouija en lugares así. No porque creamos haber liberado algo, sino porque entendimos que hay sitios donde las preguntas sobran y las respuestas llegan solas, aunque no las quieras escuchar nunca más. La Ouija estaba guardada en un cajón desde hacía meses. No era algo que usáramos seguido. Esa noche salió más por aburrimiento que por otra cosa. Estábamos en la casa de Julián, una casa normal, de esas que no tienen nada raro. Sala pequeña, cocina al fondo, un patio que daba a un muro alto. Era 2020 y no había mucho que hacer. Éramos 4 sentados alrededor de la mesa del comedor, tomando gaseosa y hablando de cosas sin importancia. Cuando Julián sacó la tabla, nadie se emocionó. Tampoco nadie dijo que no. Fue como decir bueno, un rato y ya. Colocamos el tablero en el centro, apagamos la televisión y acercamos las sillas. No bajamos las luces ni hicimos nada especial. Todo estaba normal. Apoyamos los dedos en el vaso sin apretar. Desde el principio dijimos que no íbamos a hacer preguntas raras. Nada serio. Solo nombres, fechas, cosas simples. Las primeras respuestas fueron lentas. El vaso se movía apenas. Respondía cosas básicas, letras sueltas, números. Nadie estaba nervioso. Incluso nos reíamos cuando no se entendía lo que marcaba. En un momento preguntamos un nombre y el vaso lo escribió bien. No era de ninguno de nosotros, pero tampoco nos pareció algo fuera de lo común. Seguimos. Preguntamos edades. Fechas. Todo parecía seguir un patrón lógico, como si alguien estuviera jugando sin ganas. Yo estaba callado la mayor parte del tiempo. Miraba el tablero, escuchaba a los demás. En un momento pensé en hacer una pregunta distinta, algo más personal, pero no la dije.
Fue solo un pensamiento rápido. No abrí la boca. No moví los labios. Apenas lo pensé, como cuando uno se habla por dentro. No pasó ni un segundo cuando el vaso se movió. Fue directo, sin rodeos. Marcó exactamente la respuesta a lo que yo había pensado. Me quedé quieto. No dije nada. Pensé que había sido coincidencia. Nadie más reaccionó. Ellos seguían hablando entre sí. Entonces lo intenté otra vez. Pensé otra pregunta, distinta, más específica. Algo que nadie más podía adivinar. El vaso volvió a moverse. Respondió de nuevo. Esta vez más rápido. Sin dudar. Sentí un escalofrío en la espalda, pero me quedé callado. No quería decir nada todavía. Hice una tercera prueba. Pensé una palabra suelta. Nada más. El vaso se deslizó y la marcó. Ahí ya no pude disimular. Retiré los dedos de golpe. El vaso se quedó quieto. Todos me miraron. Me preguntaron qué pasaba. Les dije que había pensado preguntas sin decirlas y que la tabla había respondido. Al principio se rieron. Pensaron que estaba exagerando. Les pedí que volviéramos a apoyar los dedos. Accedieron, aunque ya con menos ganas. Les dije que no iba a decir nada en voz alta. Que solo miraran. Pensé otra pregunta. No tenía que ver con nombres ni fechas. Era algo concreto. El vaso se movió despacio y escribió la respuesta correcta. El silencio se hizo pesado. Nadie se rió esta vez. Julián fue el primero en retirar los dedos. Dijo que ya era suficiente. Que no le gustaba eso. Intenté explicarles que no había hecho trampa. Que no había movido el vaso. Que ni siquiera había hablado. Ellos me creían, pero eso no los tranquilizaba. Al contrario. Uno dijo que era mejor guardar todo. Otro dijo que no quería seguir. Nadie propuso cerrar la sesión ni nada parecido. Simplemente levantamos el tablero y lo metimos en el cajón. Nadie quiso tocar el vaso directamente. Usamos una servilleta. Seguimos sentados un rato, pero la charla ya no era la misma. Todos estaban incómodos. Nadie sabía bien qué decir. Al rato cada uno se fue a su casa. Yo caminé solo varias cuadras. Sentía la cabeza llena, como si hubiera pensado demasiado. Cada vez que una idea se me cruzaba, me detenía. Empecé a notar algo raro. Tenía la sensación de que mis pensamientos ya no eran del todo privados. Esa noche, en mi cuarto, me acosté sin encender la luz. Cerré los ojos y traté de dormir. Pensé en cualquier cosa para distraerme. De repente, una palabra se me vino a la cabeza. No la dije. No la murmuré. Fue solo una idea suelta. En ese mismo instante, escuché un ruido en la casa. Algo leve, como un movimiento en otra habitación. Me incorporé un poco en la cama y me quedé quieto, escuchando. No pasó nada más. Intenté convencerme de que había sido casualidad. De que estaba sugestionado. Me volví a acostar. Al día siguiente me sentía cansado, como si no hubiera descansado bien. Durante el día empecé a notar que cada vez que pensaba en algo puntual, algo alrededor reaccionaba. No de forma clara, no de forma evidente, pero lo suficiente para incomodarme. Un sonido, una vibración, un cambio mínimo. No se lo conté a nadie. No quería parecer paranoico. Pasaron los días y la sensación no se fue. Empecé a cuidar mis pensamientos. A no pensar ciertas cosas. A evitar ideas que antes eran normales. Me descubrí caminando por la calle con la mente en blanco, repitiendo palabras sin sentido para no pensar en nada concreto. Me parecía ridículo, pero me daba miedo probar lo contrario. Un día me encontré con Julián. Le pregunté si había vuelto a usar la ouija. Me dijo que no. Que la había tirado. Que no quería tenerla en la casa. Me dijo que desde esa noche había tenido la sensación de que algo se había metido donde no debía.
No habló de fantasmas ni nada parecido. Habló de límites. De cosas que no deberían cruzarse. Desde entonces no volví a tocar una ouija. Tampoco volví a hablar del tema con nadie más. Pero la sensación sigue ahí. Cada tanto, cuando estoy solo, pienso algo y me detengo de golpe. Me quedo quieto, esperando que nada responda. Porque aprendí que no siempre hace falta hablar para que alguien escuche. Y que hay preguntas que, incluso pensadas en silencio, pueden recibir respuestas que uno ya no puede borrar nunca. El hotel no tenía nada especial. Era uno de esos lugares baratos donde la gente se queda solo a dormir y se va temprano. Fachada sencilla, luces blancas, un letrero medio gastado. Estaba en una avenida de Irapuato, con tráfico constante y ruido de camiones. Justo por eso lo elegimos. No queríamos un lugar aislado ni raro. Queríamos algo normal. Una noche cualquiera, en un sitio cualquiera. Éramos 3 amigos y rentamos una habitación doble para no gastar de más. Llegamos ya tarde, cerca de las 10. El recepcionista nos dio la llave sin mirarnos mucho. Subimos por las escaleras porque el hotel no tenía elevador. El pasillo olía a limpiador barato. La habitación era pequeña, 2 camas, una mesa, un espejo, un baño estrecho. Nada fuera de lo común. Dejamos las mochilas y nos sentamos un rato a platicar. La ouija salió casi por costumbre. No era la primera vez que jugábamos. No lo veíamos como algo peligroso. Lo hacíamos más por curiosidad que por otra cosa. Cerramos la puerta, corrimos la cortina y colocamos el tablero sobre la mesa. Apoyamos el vaso y nos sentamos alrededor sin mucha ceremonia. Las primeras preguntas fueron las de siempre. Si había alguien ahí. Si quería comunicarse. El vaso tardó en moverse. Pensamos que tal vez no iba a pasar nada y que lo guardaríamos enseguida. Pero después de unos segundos empezó a deslizarse despacio. Marcó letras sueltas que no formaban palabras claras. Seguimos preguntando con calma, sin apuro. En algún momento preguntamos algo distinto. Preguntamos dónde estaba la presencia. No quién era, ni qué quería. Solo dónde estaba. El vaso se movió con más firmeza. Fue directo a los números del tablero. Marcó 1. Luego otro. Se detuvo. Era un número de habitación. No era el nuestro. Nos miramos entre nosotros. Pensamos que era una broma. Le preguntamos si se refería a nuestra habitación. El vaso no respondió. Volvimos a preguntar por el número. Lo marcó otra vez. El mismo. Uno de nosotros dijo que tal vez era al azar. Otro propuso bajar a preguntar en recepción, más por curiosidad que por miedo. Guardamos la tabla en la mochila sin cerrar nada especial. Bajamos por las escaleras y llegamos al mostrador. El recepcionista estaba leyendo algo. Le dijimos el número del cuarto y le preguntamos si estaba ocupado. Alzó la vista de inmediato. Su expresión cambió. No fue exagerado, pero se notó. Nos preguntó por qué queríamos saber. Le dijimos que solo era curiosidad. Que estábamos hospedados ahí. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo que ese cuarto estaba fuera de servicio desde hacía años. No explicó mucho. Solo dijo que no se usaba. Que no se rentaba. Que estaba cerrado. Le preguntamos por qué. Nos dijo que no había nada que explicar. Que simplemente no estaba disponible. Nadie insistió. Agradecimos y subimos de nuevo. El ambiente ya no era el mismo. No había pasado nada grave, pero algo se había torcido. Subimos en silencio. Al llegar a la habitación abrimos la puerta y entramos. La luz estaba apagada, como la habíamos dejado. Encendimos el foco del techo. La mesa estaba frente a nosotros. La ouija no estaba como la habíamos dejado. El tablero seguía ahí, pero estaba girado. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. El vaso no estaba encima del tablero.
Estaba a un costado, casi en la orilla de la mesa. Nadie dijo nada al principio. Nos quedamos parados, mirando. Uno de nosotros revisó la puerta. Estaba cerrada. Nadie había entrado. No había ventanas abiertas. Nadie había tocado nada más. Solo eso había cambiado. El tablero y el vaso. No fue necesario decirlo en voz alta. Ninguno quiso seguir jugando. Guardamos todo sin discutirlo. Nadie propuso cerrar la sesión ni hacer preguntas finales. Simplemente guardamos la tabla. Nos sentamos en las camas. Encendimos la televisión, pero nadie le prestaba atención. Cada ruido del pasillo nos hacía voltear. No escuchábamos pasos raros ni voces. Era el sonido normal de un hotel barato. Puertas, llaves, gente pasando. Aún así, no lograba tranquilizarnos. Uno de nosotros sugirió bajar y pedir otra habitación. Lo pensamos, pero al final decidimos quedarnos. No queríamos explicar nada. Aseguramos la puerta con la cerradura y el seguro adicional. Dejamos la luz encendida. Nadie se quejó. Nadie quiso apagarla. Dormimos así, con la luz prendida, cada uno en su cama. Esa noche fue larga. No porque pasara algo más, sino porque nadie durmió bien. Cada movimiento hacía que alguien se despertara. Cada sonido nos ponía atentos. No pasó nada extraordinario. No hubo ruidos extraños dentro del cuarto. No se movió nada más. Y aún así, la sensación no se iba. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. Empacamos rápido. Bajamos a pagar y nos fuimos sin comentar nada. En el camino, uno de nosotros dijo que quería pasar por el pasillo donde estaba ese cuarto. No entramos. Solo caminamos. El número estaba ahí. La puerta era distinta. Más vieja. Pintura descascarada. No tenía mirilla. Nadie tocó. Nadie intentó abrir. Nos fuimos. Durante el viaje de regreso hablamos poco. No había mucho que decir. Cada uno se quedó con su propia idea de lo que había pasado. No volvimos a tocar la ouija juntos después de eso. Con el tiempo, cada quien siguió su vida. Pero ese número se nos quedó grabado. Años después, uno de nosotros volvió a Irapuato por trabajo. Pasó frente al hotel. El edificio seguía ahí. Más viejo. Más descuidado. Preguntó por ese cuarto. El recepcionista, otro distinto, respondió lo mismo. Fuera de servicio. No dijo por qué. No lo explicó. Como si no hiciera falta. Desde esa noche entendimos algo simple. Hay preguntas que no necesitan respuesta. Y hay lugares donde señalar un número basta para dejar claro que no deberías haber preguntado nada en primer lugar. La casa abandonada quedaba al final de un camino de terracería en el valle de Toluca. No era una mansión ni nada impresionante, solo una construcción vieja, con paredes descarapeladas y ventanas sin vidrio. La mayoría del tiempo estaba sola, rodeada de pasto seco y silencio. La conocíamos desde hacía años, pero nunca nos había dado curiosidad entrar. Hasta ese día. Éramos 3 y andábamos sin plan. Llevábamos la ouija porque uno de mis amigos siempre la cargaba en la mochila, más como chiste que como otra cosa. No íbamos con la idea de usarla ahí, solo se dio. Llegamos en la tarde. El sol apenas se escondía detrás de los cerros. La casa se veía vacía, sin puertas en la entrada y con un olor a polvo que te raspaba la garganta al primer paso. No había muebles, solo restos de madera, pedazos de yeso y paredes llenas de grietas. Caminamos por los cuartos sin mucho interés, diciendo cosas como aquí vivían hace años y se ve que nunca acabaron de construirla. Nadie mencionó la ouija. Nadie dijo nada sobre usarla. Fue algo que simplemente flotaba ahí, en la idea de que, si ya estábamos dentro, pues podíamos intentarlo un momento, sin esperar nada. Nos quedamos en una habitación amplia, quizá la sala. Tenía una ventana enorme sin marco,
por donde entraba la luz tenue del atardecer. El suelo estaba parejo, así que era el único lugar donde se podía poner algo sin que se tambaleara. Mi amigo sacó la tabla. La puso en el centro. No hubo bromas ni nerviosismo. Era como si los tres estuviéramos actuando sin pensarlo, como cuando sigues un impulso sin cuestionarlo demasiado. Nos sentamos alrededor. Colocamos el vaso sobre el tablero. No dimos discursos ni invocaciones ni nada extraño. Solo pusimos los dedos encima, sin apretar. La luz empezaba a bajar, pero todavía se veía bien. El aire estaba quieto. Se escuchaba el viento afuera, moviendo las láminas sueltas del techo, pero nada más. Hicimos la primera pregunta. La más básica. ¿Hay alguien aquí? Fue lo único que dijimos. Nada más. Ni nombres, ni fechas, ni motivos. Esa sola pregunta. Pasaron unos segundos. El vaso no se movía. Uno de mis amigos soltó un suspiro de aburrimiento. Yo pensé que no iba a pasar nada y que ya mejor guardáramos todo. Pero justo cuando íbamos a retirar los dedos, el vaso se deslizó suavemente hacia una letra. Después hacia otra. No se detuvo. Siguió moviéndose, formando palabras completas. No era lento ni rápido. Tenía un movimiento firme, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Escribió una frase clara, sin errores, sin pausas raras: no me llamen otra vez. No la gritó. No la marcó fuerte. Solo la fue escribiendo letra por letra, como si alguien dictara desde algún lugar que no alcanzábamos a entender. Cuando terminó, el vaso quedó quieto en una esquina del tablero. Nosotros también nos quedamos quietos. No nos reímos. No dijimos qué chistoso. Nada. Fue un silencio seco, inmediato, como cuando algo te corta el pensamiento de un golpe. Porque lo más inquietante no fue el mensaje. Fue que no habíamos llamado a nadie todavía. Solo hicimos la pregunta inicial. La primera. La mínima. No habíamos insistido, no habíamos repetido nada, no habíamos pedido nombres. Nada. Apenas íbamos empezando. Y la tabla ya estaba contestando como si hubiéramos hecho algo antes, como si alguien nos estuviera escuchando desde antes de que llegáramos. Uno de mis amigos retiró los dedos sin decir palabra. Los otros dos lo seguimos. El vaso quedó ahí, frío, inmóvil. Por un momento pensé que alguno lo había empujado para asustarnos, pero no tenía sentido. El mensaje completo no parecía una broma. Era demasiado directo. Demasiado preciso. Ninguno tenía la calma para mover un vaso así sin que se notara. Guardamos la tabla en silencio. Nadie hizo comentarios tipo qué raro o esto sí estuvo fuerte. Nada. Era como si los tres supiéramos que hablar iba a empeorar la sensación. Y la sensación ya era suficiente. Salimos de la casa sin mirar atrás. El cielo estaba casi oscuro. Caminamos rápido hasta la carretera donde habíamos dejado el carro. No prendimos música. No hablamos en el camino de regreso. Era una de esas veces en las que cualquier palabra suena fuera de lugar. Al llegar a mi casa me metí directo a mi cuarto. No quería pensar demasiado en lo que había pasado. Me lavé las manos, me acosté y traté de cerrar los ojos, pero la frase seguía ahí, pegada en la cabeza como si tuviera volumen propio: no me llamen otra vez. No tenía sentido. Nosotros no habíamos llamado a nadie. Era la primera pregunta. La más inocente. ¿Por qué recibir un mensaje así sin haber insistido, sin haber provocado nada? Durante los días siguientes evité hablar del tema. No quería recordarlo. No quería reconstruir detalles. Pero algo en mí sabía que esa frase no había salido de la nada. No sentía que fuera algo sobrenatural gigantesco ni una amenaza como en las películas. Era peor. Era simple. Era una respuesta a algo que nosotros no habíamos dicho, pero alguien sí creyó escuchar. Pasaron 2 semanas. Una tarde, estábamos los tres juntos de nuevo, platicando afuera de la tienda de la esquina. Nada profundo,
solo cosas de la vida, trabajo, pendientes. El tema no había salido desde aquella noche. Yo pensaba que quizá todos habíamos decidido enterrarlo sin decirlo, como se entierran ciertos recuerdos que no valen la pena tocar. Pero en un momento, uno de mis amigos se quedó callado. Nos miró a los otros dos y dijo algo que me puso la piel tensa desde la primera palabra. Nos dijo que necesitaba contarnos algo que no había querido decir antes. Pensé que se refería a algún ruido que hubiera escuchado ese día en la casa abandonada. Algo así. Pero no. Fue distinto. Nos dijo que, antes de que el vaso se moviera aquella vez, él había tenido un pensamiento. No lo había dicho en voz alta. No lo había murmurado. Solo lo pensó. Un pensamiento rápido, como un impulso, que si la ouija no respondía, podíamos intentar usarla otra vez la semana siguiente. No terminó de explicarlo. No tuvo que hacerlo. Los tres entendimos lo mismo al instante. La frase en la tabla no estaba respondiendo a nuestra pregunta. Estaba respondiendo a su pensamiento. Algo había reaccionado a una intención que ni siquiera salió de su boca. Ahí todo cambió. Ya no pudo ser coincidencia. No podía ser truco. Y no podía ser casualidad que el mensaje fuera exactamente lo contrario a lo que él había pensado hacer. Como si alguien hubiera escuchado algo que él nunca dijo. Como si hubiera contestado antes de que pasara. Él estaba asustado, pero no por la tabla. Estaba asustado porque no recordaba haber pensado en voz alta. Juraba que fue solo una idea dentro de su cabeza. Nosotros le creímos. No había motivo para inventarlo. No ganaba nada diciéndolo. Al contrario, se veía incómodo, avergonzado, como si admitirlo fuera peor que callarlo. Ese día hicimos un acuerdo silencioso. Ninguno volvió a usar una ouija. Ni juntos ni por separado. No porque creyéramos que algo nos iba a seguir, sino porque entendimos algo que no habíamos considerado antes. No hace falta hablar para que algo responda. A veces basta con pensar. Y si algo puede reaccionar a un pensamiento, entonces uno nunca sabe qué puerta abrió realmente. Con el tiempo, la historia se quedó atorada entre nosotros, como un recuerdo que no se cuenta porque nadie quiere darle forma con palabras. Pero a veces, cuando estoy solo, me viene un pensamiento rápido, una duda, una curiosidad leve. Y en ese instante me detengo. La corto de raíz. Porque entendí que no todas las preguntas necesitan hacerse y que algunas respuestas llegan incluso antes de que uno decida buscarlas. Desde aquella tarde en el Valle de Toluca, cada vez que mi mente se inclina hacia algo que no debería, recuerdo la frase exacta, letra por letra, como si todavía estuviera sobre el tablero, formada despacio, sin prisa, con una intención que no necesitó nuestra voz: no me llamen otra vez. La clínica dental abandonada siempre había estado ahí, a la vuelta de una avenida donde pasaban micros todo el día. No era un lugar escondido ni cubierto de maleza. De hecho, cualquiera podía entrar porque la puerta principal llevaba años sin candado. Nosotros pasábamos por ahí desde que éramos niños, pero nunca nos había dado curiosidad entrar hasta esa tarde. Era 2011, teníamos tiempo de sobra y cero cosas importantes que hacer. Éramos tres, yo, Matías y Franco. La idea de entrar no sonó tan loca porque todavía quedaba luz y parecía un lugar inofensivo, solo viejo y feo. Al empujar la puerta, un ruido metálico retumbó por todo el pasillo. El aire estaba espeso con polvo, pero no olía a nada raro, solo a abandono. Las paredes tenían manchas de humedad y los cables colgaban del techo donde antes había lámparas. Caminamos sin hablar mucho, pateando restos de yeso. Había cajas abiertas con moldes dentales tirados por ahí, como si alguien las hubiera revisado y luego dejado todo botado. El sonido de nuestras pisadas era lo único que se escuchaba. El consultorio principal estaba al fondo. Entrar ahí fue distinto. No sé por qué. Tal vez por la silla dental en el centro, cubierta con un plástico semitransparente que la hacía ver como una silueta humana sentada con la cabeza inclinada hacia atrás.
Las lámparas del techo estaban rotas, dos de ellas colgando apenas sujetas por los cables. A un costado había un mueble metálico oxidado donde antes habrían guardado instrumentos. Y en la esquina, un escritorio pequeño con cajones abiertos, como si alguien hubiera buscado algo antes de irse para no volver más. Franco, que era el que siempre llevaba la ouija en la mochila, la sacó sin avisar. La tenía envuelta en una polera vieja. Matías se rió, pero no con ganas. Yo solo pensé que era típico de él querer usarla en un lugar así. La puso sobre el mueble metálico. El tablero quedó chueco por una pata coja, pero aún así se podía leer bien. Coloqué el vaso en el centro y los tres apoyamos los dedos sin mucha expectativa. No habíamos venido a eso, pero tampoco teníamos otra cosa mejor que hacer. Matías hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí? Lo dijo sin tono dramático, casi como una broma. El vaso se quedó quieto largo rato. Empecé a pensar que ni se movería. Pero entonces, poco a poco, empezó a deslizarse hacia una letra. Después hacia otra. Formó la palabra paciente. Ninguno habló. La palabra era simple, pero en ese lugar sonó demasiado precisa. Franco preguntó, ¿dónde estás? El vaso no dudó. Se movió con más fuerza que antes. Letra por letra escribió en la silla. Miramos la silla todos al mismo tiempo. El plástico que la cubría estaba intacto, ajustado a la forma del respaldo y del asiento, como si llevara ahí años sin que nadie lo tocara. El sol que entraba por un ventanal sucio iluminaba la silla de un modo extraño, como si la silueta escondida bajo el plástico se notara más. Yo sentí primero esa sensación rara en el estómago que te avisa que algo no calza. No quería decir nada, pero lo pensé, si había un paciente, ¿por qué en esa silla? ¿Por qué seguía ahí? No dije nada. Solo miré a mis amigos. Nadie sonreía. Nadie dijo que era una coincidencia. Entonces Matías soltó un ya, basta, pero lo dijo sin convicción, como si ni él mismo se creyera que era buena idea parar. Sin embargo, antes de que quitáramos los dedos del vaso, sucedió eso que hasta hoy no puedo explicar. El plástico de la silla se hundió, apenas, como si algo invisible se hubiera apoyado sobre el asiento. No fue un movimiento brusco ni exagerado. Fue leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que los tres lo viéramos. Yo abrí la boca para decir algo, pero no alcancé. Franco retrocedió un paso, el vaso se deslizó de golpe hasta caer del mueble y Matías soltó un insulto. No pensamos nada. No analizamos. No tratamos de ver si había viento. Salimos directo hacia la puerta, empujándonos entre nosotros en el pasillo. Afuera no hablamos por varios minutos. La luz del atardecer hacía que la clínica se viera tranquila por fuera, casi común. Eso lo hacía peor. ¿Cómo algo tan normal podía esconder algo así adentro? Caminamos de vuelta a la avenida. Cada uno se fue a su casa sin despedirse mucho. No dijimos nada sobre volver. Ni una palabra sobre lo que habíamos visto. La ouija quedó botada en la mochila de Franco, probablemente con el vaso lleno de polvo. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el plástico hundiéndose. No sabía si lo había imaginado. No sabía si había sido un reflejo, una sombra, algo que no interpretamos bien. Pero la imagen seguía ahí, repetida una y otra vez. Al día siguiente, Franco nos escribió. Dijo que necesitaba volver a la clínica. No quería entrar, solo mirar desde afuera. Matías y yo no queríamos, pero igual nos juntamos. Caminamos los tres hacia el lugar. Desde la calle, la clínica parecía todavía más abandonada que antes, como si durante la noche hubiera envejecido unos 10 años. Todo se veía más oscuro, incluso con la luz de la mañana. No entramos. No hicimos ni el intento. Solo nos asomamos por una ventana rota que daba directo al consultorio. La silla seguía ahí, en el centro, con su plástico semitransparente. Pero ahora el plástico estaba rasgado justo en el respaldo. No era un desgarro viejo. No era desgaste.
Era una línea irregular, abierta, como si algo lo hubiera jalado hacia atrás con fuerza. Matías fue el primero en retroceder. Yo sentí un golpe frío en el pecho. Franco solo murmuró algo que no alcancé a entender. Ahí entendimos que lo que pasó no fue imaginación. El plástico el día anterior estaba completo. Los tres lo vimos. No había duda. Nadie pudo haber entrado en la noche para hacer eso. ¿Quién iría a romper un plástico viejo en un lugar abandonado sin llevarse nada más? ¿Por qué solo eso? Nos alejamos sin discutir. No dijimos que era paranormal. No dijimos que era lógico. No dijimos nada. Pero en nuestras caras se notaba que los tres estábamos pensando lo mismo. Algo había ocupado esa silla. No sabíamos qué. No sabíamos cómo. Pero la palabra que escribió la ouija y el hundimiento del plástico ya no parecían coincidencias. Durante las semanas siguientes, evitamos pasar por esa calle. Franco dijo que tiró la tabla, pero ninguno le preguntó si era verdad. Yo sentía que si hablábamos demasiado del tema, algo más podía pasar. Matías decía que seguramente fue imaginación, pero lo decía sin creerlo. Una noche incluso soñé con la clínica, pero en el sueño no había plástico. La silla estaba descubierta y algo estaba sentado ahí, solo que cada vez que intentaba mirar, la imagen se volvía borrosa, como si mi cabeza no pudiera procesarlo. Con el tiempo dejamos de hablar del asunto, aunque nunca lo olvidamos. Pasaron meses sin volver a mencionar la clínica. Pero cada vez que veo una silla dental, sea donde sea, me acuerdo del hundimiento leve y silencioso de aquel plástico. De la palabra paciente. De la frase en la silla. De cómo algo que parecía un juego se convirtió en un recordatorio de que hay lugares donde ciertas cosas no están quietas, aunque lo parezcan. Y lo peor es saber que nadie más vio lo que nosotros vimos. Nadie más sabrá que en ese consultorio vacío, esa tarde, algo estaba sentado justo ahí, esperando a que alguien lo reconociera. Y lo reconocimos. De alguna manera, lo hicimos. Y desde entonces entendí que hay sitios donde uno entra por curiosidad, pero sale entendiendo que no todo lo que está en silencio está realmente solo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.